El motor del autobús zumbaba suavemente, como una canción de cuna, y mientras miraba por la ventana, las luces de la ciudad quedaban atrás, dando paso a los campos abiertos, a los cerros recortados contra el cielo anaranjado del atardecer. Si sientes la inspiración, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que la dignidad siempre prevalece. Recordé entonces a mi esposa, doña Socorro, y como siempre me decía, con esa sabiduría, que solo tienen las mujeres de campo. Ignacio, uno tiene que sembrar donde sabe que va a cosechar. Aunque los demás no lo entiendan, uno debe cultivar su propio jardín. Ella nunca supo de la casita, ese refugio secreto, pero estoy seguro de que, si viviera, habría estado completamente de acuerdo con mi decisión. Cuando por fin llegamos al pueblo, ya era de noche. Un manto de oscuridad cubría las casas, y el silencio era profundo, roto solo por el canto de los grillos y el ladrido lejano de algún perro. Bajé con calma del autobús, saludando con un gesto al chofer, y caminé por la calle empedrada hasta llegar a esa puerta de madera que conocía tan bien, la que me prometía un nuevo comienzo. Era una casa sencilla, de una sola planta, con ventanas pequeñas y un tejado un poco gastado por el tiempo y el olvido, pero era mía. Y aunque llevaba meses sin venir, la llave seguía sirviendo en la cerradura, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Al entrar, el olor a madera vieja, a tierra húmeda y a recuerdos olvidados, me llenó el pecho de una nostalgia agridulce. Encendí la luz, una bombilla solitaria que iluminaba con timidez el espacio, y ahí estaba todo, tal como lo había dejado. Una mesa de madera, 2 sillas desparejas, un catre en el rincón, y un altar pequeño con la imagen de San Judas Tadeo, al que siempre le había tenido una fe inquebrantable. Cerré la puerta con llave, el clic metálico sonando como el final de una era. Me senté en una de las sillas y respiré hondo. Por primera vez en años, sentí verdadera paz. Ya no había voces hirientes diciéndome que era una carga. Ya no sentía las miradas cansadas, los suspiros a mis espaldas, la opresión de la desaprobación. Solo el silencio, un silencio reparador, y la certeza de que aún podía valerme por mí mismo, que mi espíritu no estaba roto. Esa noche dormí en el catre con mi saco doblado a los pies, como si fuera una manta. El colchón era un poco duro, sí, pero a mí no me importaba. He dormido en peores lugares, en el suelo de talleres o bajo el cielo estrellado, y siempre he sabido adaptarme. Mientras cerraba los ojos pensaba en Elías y Elisa. Me preguntaba si acaso sentirían remordimiento por sus palabras y sus acciones, o si simplemente habrían seguido con sus vidas sin mirar atrás, sin una pizca de arrepentimiento. No me engaño, hijo. Uno aprende, con la sabiduría que te dan los golpes de la vida, a no esperar nada de los demás. Pero igual duele. La herida de la traición familiar deja una cicatriz profunda que el tiempo solo difumina, nunca borra. Al día siguiente, temprano, me levanté. Me lavé la cara con agua fría en el lavamanos de afuera, sintiendo el aire puro de la mañana en mi rostro, y fui directo al banco del pueblo. Tenía que sacar un poco de dinero de mi fondo secreto para comprar comida, una estufa nueva, algunas cosas básicas para hacer mi refugio más habitable. Entré con paso firme, saludando al guardia con un gesto de cabeza, y cuando pasé mi tarjeta, en la ventanilla, la joven que me atendió alzó las cejas con sorpresa. No era común ver un saldo como el mío en un pueblo tan chico, en una sucursal tan modesta. Yo solo le sonreí, una sonrisa que ocultaba mi historia, sin decir palabra. No es que fuera rico, como ellos habían querido hacerme sentir, pero había suficiente para vivir tranquilo, con mi propia dignidad, sin depender de nadie. Después de hacer las compras, regresé a la casa con una bolsa de pan fresco, un paquete de frijoles, café y un pequeño radio de pilas. Porque el silencio está bien, pero de vez en cuando uno necesita escuchar una voz, aunque sea la de un locutor hablando del clima o de las noticias lejanas. Pasé el resto del día limpiando, desempolvando los pocos muebles, abriendo las ventanas para que entrara el aire fresco y el sol cálido del día. Y mientras barría el piso de tierra, pensaba en todas las veces que había imaginado este momento de paz y autosuficiencia. Créeme, hijo, no es que uno quiera vivir solo,
No es que uno desee apartarse de la familia, de la sangre, pero llega un punto, un quiebre, en que uno tiene que elegir entre quedarse mendigando cariño, soportando el desprecio, o vivir con dignidad, aunque sea con un poco menos de compañía. Fue ya cayendo la tarde, con el sol tiñendo de rojo las paredes de adobe de mi casita, que sonó el teléfono. Me sorprendió, porque el teléfono de esa casa rara vez sonaba. Era casi un adorno. Contesté con calma, con una voz que no delataba la tormenta que había pasado, y para mi sorpresa, era Elías. Su voz sonaba diferente, más bajita, casi un susurro, como si le costara hablar, como si el orgullo se le hubiera atragantado. Me preguntó dónde estaba, con un tono de preocupación tardía. Le dije que eso no importaba, que estaba bien, que no se preocupara por mí. Y entonces, después de un silencio largo y cargado, me dijo algo que no esperaba escuchar. Papá, perdóname. No debimos decirte eso. No debimos echarte. Se le quebraba la voz. La imagen de un hombre fuerte quebrado por la culpa. Me pidió que regresara, que Elisa y él ya no estaban de acuerdo con lo que habían hecho, que se había arrepentido. Pero yo solo le dije que estaba bien, que lo perdonaba, que no guardaba odio, pero que no iba a volver, que cada quien debía seguir su camino, que mis días de carga habían terminado. Él insistió, casi llorando, y en ese momento supe que mi secreto, mi partida digna, estaba funcionando, que mi ausencia había pesado más de lo que pensaban, que su mundo se había tambaleado sin mi presencia, pero no dije nada de la cuenta secreta, ni de la casa que ahora era mía, ni de nada. Solo colgué despacio, mirando por la ventana cómo caía la noche, observando el pueblo sumirse en la oscuridad. Porque hay cosas, hijo, que uno tiene que guardar para sí mismo. No por orgullo, no por vanidad, sino por respeto propio, por la verdad que solo uno conoce. Si esta historia te conmueve, haz clic en me gusta y compártela. Ayúdanos a llevar estos mensajes de dignidad a más personas. Y así terminó ese segundo día de mi nueva vida. Solo, sí, pero tranquilo. Con un cafecito caliente en la mesa, la radio sonando bajito y el corazón un poquito menos dolido. Te digo, hijo, que esa noche, después de colgar el teléfono y escuchar las súplicas tardías de mi hijo, me quedé largo rato sentado junto a la ventana, mirando hacia la calle vacía. El pueblo tenía ese silencio profundo de los lugares olvidados, donde el tiempo parece caminar más despacio, ajeno a las prisas de la ciudad. Las luces de los faroles titilaban en la distancia, como pequeños ojos vigilantes, y el aire olía a tierra fresca, a lluvia reciente, un aroma que me recordaba a mi infancia. Y ahí, con el cafecito humeante que me había preparado con mis propias manos, pensaba, qué vueltas da la vida, ¿verdad? Qué ironía. Que uno pase de tener una casa llena de familia, de nietos corriendo por todos lados, de ruido, de vida, a estar solo, escuchando apenas el murmullo de un viejo radio de pilas. Pero te digo algo, hijo, no me dolía tanto la soledad en sí misma, esa compañía silenciosa que se vuelve parte de uno. Lo que realmente me dolía, lo que me carcomía por dentro, era el hecho de saber que para mi propia sangre, para mi hijo, yo había dejado de ser importante, que solo me buscaban cuando les convenía, cuando mi ausencia se convertía en un problema, para ellos. Al día siguiente, temprano, decidí que no iba a quedarme encerrado entre las cuatro paredes de mi refugio. Siempre fui hombre de trabajar con las manos, de moverme, de no quedarme sentado esperando que la vida pasara por delante de mí. Así que agarré una vieja bolsa de herramientas que había dejado guardada en el armario del taller. Salí a la calle, sintiendo el sol en mi piel, y me fui directo a la ferretería del pueblo. Saludé al dueño, don Pedro, un viejo conocido, de cuando yo venía por ahí de vez en cuando a hacer reparaciones en la zona. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo, aunque fuera para acomodar clavos o arreglar cerraduras rotas. Cualquier cosa que mantuviera mis manos ocupadas y mi mente lejos de los recuerdos amargos. Y él, mirándome de arriba a abajo, con una sonrisa pícara, se rió bajito y me dijo, «Ignacio, pensé que ya te habías retirado, que estabas disfrutando de tu jubilación». Le contesté que uno nunca se retira del todo, que mientras las manos sirvan y la mente esté clara, hay que usarlas, hay que seguir siendo útil.
Así fue como empecé a ocupar mis días en el pueblo. Por las mañanas, ayudaba a don Pedro en la ferretería, arreglando cosas pequeñas, pintando un poco, cargando sacos si hacía falta. Por las tardes, regresaba a casa, me preparaba algo sencillo de comer y me sentaba en el porche con mi radio y un cuaderno viejo, ese que mi Socorro me había regalado, donde escribía algunas cosas que se me venían a la cabeza. Reflexiones, recuerdos, lecciones que había aprendido con los años. No para que alguien las leyera, sino para mí mismo, para no olvidar quién era, para dejar constancia de mi paso por la vida. Y en esas tardes tranquilas, mirando cómo el sol se escondía lentamente detrás de los cerros, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, sentía algo que hacía mucho no sentía. Paz. Una paz profunda, serena, que no se compra con dinero, sino que se gana con la dignidad. Pero claro, la vida no deja las cosas quietas por mucho tiempo. Siempre hay algo, alguna sacudida que te recuerda que estás vivo. Mi propio hijo me empujó fuera de su vida. No me echó con la furia de un grito o el estruendo de un portazo. Fue con el silencio punzante de su desprecio, con una mirada helada que me atravesó hasta el alma y una frase de su esposa, mi nuera, Elisa, que resonó en el aire como una sentencia. Padre, eres una carga. El poco dinero que tienes apenas si te alcanza, y tu presencia es un estorbo para nuestra nueva vida. Dijo eso con una tranquilidad escalofriante, como si estuviera hablando del clima, no de un ser humano que le dio todo. Yo estaba sentado en lo que alguna vez sentí que era mi mesa, en la sala de su flamante casa en la colonia de lujo, el café ya frío en mis manos, mientras esas palabras se grababan a fuego en mi memoria. Elías, mi hijo mayor, el que yo creía que era mi roca, el sostén de la familia tras la partida de mi Socorro, apenas me miró. Su mirada esquiva, un gesto de vergüenza, o peor aún, de indiferencia, me confirmó lo que mi corazón ya temía. Yo era un fantasma en su nuevo hogar, una sombra indeseable en su luminosa existencia. Y lo que más me dolió no fue la brutalidad de la frase de Elisa, sino el abismo de silencio que la siguió. Ese vacío que te devora, que te hace entender sin palabras que tu tiempo en ese lugar ha caducado, que no hay marcha atrás, que la decisión ya estaba tomada desde hacía tiempo, quizás desde que mi sombra se cruzó en el umbral de su opulenta vida. Me quedé ahí, inmóvil, mi mirada perdida en el portarretratos sobre la mesa de centro, donde la sonrisa de mi difunta esposa, doña Socorro, me observaba desde el cristal, ajena a la desolación de ese momento. Sentí el peso de sus ausencias sobre mí, la falta de su apoyo, de su sabiduría, de su amor incondicional que siempre fue mi ancla. Antes, esa casa, que ahora era de ellos, se llenaba de la algarabía de mis nietos, de los aromas reconfortantes de la comida que ella preparaba con tanto esmero. Ahora, en cambio, solo quedaba la indiferencia gélida de los que yo había criado, con el sudor de mi frente y el amor de mi corazón. Era yo, don Ignacio, un hombre de 75 años, con la piel curtida por el sol y el esfuerzo, nacido y criado en las bulliciosas calles del viejo barrio, con el inconfundible olor a caucho quemado y aceite de motor impregnado en mis manos. Toda mi vida la había dedicado a mi pequeño taller de reparación de llantas, el Recauchutado. Un negocio modesto pero honrado que me había dado para vivir. Mis callos en las palmas, las rodillas adoloridas por las horas agachado, la espalda, encorvada por el peso de los neumáticos, eran la prueba irrefutable de una existencia dedicada al trabajo. Todo para que mis dos hijos, Elías y Sofía, nunca tuvieran que pasar por las mismas carencias y penurias que yo viví en mi juventud. De joven, mi fuerza parecía inagotable. Trabajé incansablemente, a veces hasta el amanecer, sin quejidos, sin lamentos, solo por el futuro de mi familia. Mi amada Socorro siempre me esperaba con la cena caliente, con una sonrisa cansada pero amorosa, y aunque nunca fuimos ricos ni tuvimos grandes lujos, nuestra dignidad y nuestro hogar siempre estuvieron llenos de lo necesario, de lo esencial, de ese amor que lo cubría todo. Después de su partida, hace ya casi una década, la soledad se volvió mi única compañía, una sombra constante que me seguía a todas partes. Elías, viendo mi decaimiento, me ofreció mudarme con él y su esposa, Elisa. Con el corazón apretado por la pérdida y la melancolía,
acepté. Pensé, ingenuamente, que era lo correcto, que era el modo de permanecer cerca de la familia, de no convertirme en un viejo solitario. Pero los años, como las mareas, tienen su propio peso, y parece que mientras más viejo te haces, más te conviertes en una carga para tu propia sangre, para aquellos a quienes les diste todo. Desde el primer día que crucé el umbral de su imponente casa, comencé a notar las miradas veladas, los comentarios sutiles que flotaban en el aire como partículas de polvo, casi imperceptibles, pero siempre presentes. Que si había dejado la luz prendida en la habitación, que si el agua corría demasiado mientras me afeitaba, que si mi pensión era insuficiente para cubrir los gastos de la casa, para justificar mi presencia. Cada pequeña observación era un aguijón, un recordatorio constante de mi dependencia. Yo me mantuve en silencio, porque un hombre con canas, con la sabiduría que dan los años, aprende que a veces el silencio es la única respuesta digna que se debe dar ante la ingratitud, la única forma de preservar un poco de tu alma ante la humillación. El secreto del viejo maestro. Pero llegó aquel día, el día en que la soga se rompió, en que la verdad salió a flote, desnuda y cruel. Me dijeron, sin rodeos, que ya no podían más, que me habían conseguido un lugar. Me entregaron un papel, una hoja con la dirección de una residencia para adultos mayores, la casa de los viejos ausentes. Ya habían tomado la decisión por mí, sin siquiera la cortesía de una consulta, de una plática. Me miraron con una falsa benevolencia, como si me estuvieran haciendo un favor, un acto de caridad que yo, en mi estado, debía agradecer. Lo que no sabían, lo que no podían imaginar en su miopía egoísta, era que yo no era el viejo ingenuo que ellos creían. Durante años, mientras ellos vivían su vida despreocupada, había guardado un secreto. Mientras todos pensaban que yo vivía al día con mi modesta pensión, había estado ahorrando en una cuenta oculta, a nombre de un viejo amigo, un compañero del taller que me debía un favor de vida y que, con su fallecimiento, me dejó la oportunidad de usar su identidad fiscal. Lo hice para que nadie lo supiera, para que nadie, ni siquiera mi propia familia, pudiera ponerle las manos encima. Ahorré cada peso que gané en trabajos extra, cada billete que me guardaba en vez de gastarlo en algo para mí, en lujos que nunca necesité. Lo hice porque sabía, con la certeza que dan los años, que un hombre, sin importar su edad, siempre necesita un plan B, no por lujos, no por caprichos, sino para preservar su dignidad y su autonomía frente a la voracidad ajena. No dije nada. No hubo quejas, ni reproches, ni súplicas. Simplemente me levanté de la mesa, con la lentitud que disfraza la determinación. Tomé mi viejo saco de lana, el que usaba para las ocasiones importantes, el que mi socorro me había regalado. Metí la billetera en el bolsillo interior, asegurando el futuro con la mano temblorosa de la edad, pero firme en la voluntad. Salí con la cabeza en alto, sin una lágrima, sin una mirada atrás. Elías y Elisa solo se quedaron de pie, inmóviles, como estatuas de indiferencia, mirando hacia otro lado, como si mi presencia fuera una vergüenza que debía desaparecer. Caminé despacio, sintiendo el frío de la tarde colarse entre mis huesos, pero con una decisión que ardía en mi corazón como un fuego inextinguible. Nadie me iba a arrebatar mi dignidad. Nadie me iba a destruir. Me dirigí directamente a Tinos, un viejo banco en el centro de la ciudad, un lugar discreto donde mi amigo y yo habíamos abierto la cuenta hace décadas. Saqué el dinero justo de mi cuenta secreta, solo lo necesario para empezar de nuevo, para no depender de nadie. Jamás. Mientras contaba los billetes en la ventanilla, mi mente no podía evitar pensar en el momento en que Elías y Elisa descubrirían la verdad, la cruel ironía de sus acciones. Pensé en cómo, algún día, cuando menos lo esperaran, se darían cuenta de que el viejo que habían echado, al que llamaron carga, no era un simple anciano dependiente. Era el mismo hombre que siempre estuvo un paso adelante, que previó su egoísmo, que construyó su propia fortaleza en silencio, aunque ellos, en su ceguera, nunca lo notaran. Era un secreto que, como una bomba de tiempo, esperaba el momento justo para explotar. Salí a la calle con mi saco cerrado hasta el cuello, sintiendo el viento seco de la tarde. No llevaba maletas, ni bolsas,
Ni siquiera un paraguas por si llovía. Solo el silencio de mis pasos y el peso de las palabras hirientes que había dejado atrás. En esa casa donde ya no era bienvenido. Caminé por las mismas calles donde, años atrás, llevaba a Elías de la mano a comprar un helado, enseñándole los trucos de la vida, las lecciones de la honestidad. Ahora caminaba solo, sí, pero con la certeza inquebrantable de que mi futuro no dependía de la caridad de nadie. En el bolsillo interior de mi saco, además de la tarjeta de mi cuenta secreta, llevaba otro recibo, el de una propiedad que había comprado hacía muchos años, lejos del centro, en un pueblo pequeño, casi olvidado, de esos que rara vez aparecen en los mapas. Era una casita modesta de adobe y techo de tejas, sencilla pero acogedora, que había reparado poco a poco, con mis propias manos y en mis escasos días libres, sin decirle nada a nadie. ¿Por qué? Porque siempre supe, con esa intuición que te da la vida, que algún día la existencia podía darme este tipo de vueltas y quería estar preparado para ese momento. Y ese día había llegado. No me detuve a mirar las vitrinas de las tiendas ni a saludar a los conocidos que pudiera cruzar. Fui directo a la terminal de autobuses, un lugar bullicioso y lleno de gente. Un contraste total con el silencio de mi alma. Ahí, con los últimos rayos de sol cayendo por el enorme ventanal, compré un boleto para el siguiente viaje hacia aquel pueblo lejano. El muchacho de la taquilla, joven e inexperto, me preguntó si llevaba equipaje. Le respondí que no, que solo llevaba lo puesto, lo que me quedaba de una vida. Me miró con cara de extrañeza, pero no dije nada más. Me senté en una banca de madera a esperar el camión, observando cómo las familias se despedían con abrazos, besos y risas. Y yo ahí, solo, un espectador de la felicidad ajena. Pero te digo algo, hijo. Prefería esa soledad digna, esa paz amarga, a quedarme en un lugar donde me vieran como un estorbo, una carga, un mueble viejo del que había que deshacerse. El viaje duró un par de horas. A los pocos días, un sábado por la tarde, mientras barría el patio de la casa, escuché el motor de un carro que se detenía frente a la reja. Me asomé y no te voy a mentir, el corazón me dio un brinco, una punzada de ansiedad que creía olvidada. Era el coche de Elías. El mismo, ahí, bajando del asiento del conductor con los ojos rojos, hinchados, como de haber llorado todo el camino, un rastro de desesperación en su rostro. No traía maletas, ni regalos, ni nada de lo que antes me habría traído, solo a él, parado ahí, mirando la casa como si fuera la primera vez que la veía, como si estuviera ante un misterio. Abrí la reja despacio, sin decir palabra, dejándole la puerta abierta al arrepentimiento. Él se quedó quieto, con las manos apretadas al pantalón, y cuando por fin habló, lo hizo en un susurro apenas audible. «Papá, ¿podemos hablar?» Yo solo asentí con la cabeza, mi rostro impasible, y lo dejé pasar. Se sentó en la misma silla de madera donde yo solía sentarme a escuchar la radio, en el porche. Yo me senté enfrente, apoyando las manos sobre la mesa, observándolo con una calma que lo desarmaba. Y ahí, con la voz entrecortada, empezó a contarme todo, una confesión dolorosa. Me dijo que desde que me había ido, la casa se sentía vacía, que Elisa lo había abandonado, que las cosas entre ellos estaban tensas, que él se sentía culpable. Cada noche, recordando lo que me había dicho, las palabras hirientes de su esposa. Y entonces, bajando la cabeza, soltó lo que menos esperaba escuchar, una revelación que lo había puesto de rodillas. «Papá, yo no sabía que tú tenías todo esto, la cuenta, la casa. Pensé que dependías completamente de nosotros». Ahí supe que había descubierto mi secreto. No me preguntó cómo. Quizá fue al buscarme en el banco de la ciudad, o porque algún conocido del pueblo se lo mencionó en su desesperación. El caso es que lo sabía. Y eso, hijo, eso lo había hecho entender el error, la magnitud de su traición. Porque la gente, a veces, solo valora lo que tiene cuando lo pierde, cuando el vacío es inmenso. Y yo, en ese momento, lo miré con calma, sin rencor, sin el menor asomo de triunfo. Y le dije algo que llevaba días queriendo decirle, una verdad que necesitaba escuchar. Elías
Uno no vale por lo que tiene en el bolsillo, ni por si tiene una casa o dinero guardado. Uno vale por lo que es, por sus principios, por su honor. Y aunque no tuviera nada, aunque fuera el hombre más pobre del mundo, no merecía que me echaras de casa, que me humillaras de esa manera. Él lloró. Lloró de verdad, con la cara entre las manos, como cuando era un niño y se caía jugando. Un llanto de arrepentimiento sincero. Y yo, aunque me dolía su dolor, no podía quedarme en el rencor. Porque el corazón de un padre es así, hijo, aguanta mucho, perdona mucho, pero no olvida. Le dije que lo perdonaba, que no guardaba odio en mi corazón, pero también le dejé claro que ya había tomado mi camino, que ya tenía mi lugar, mi vida tranquila, y que así iba a seguir. No iba a volver a su casa, a su vida de mentiras y apariencias. Nos quedamos ahí un buen rato, sin decir mucho más. Solo el ruido de las hojas moviéndose con el viento, la melodía de la naturaleza, y el sol que ya empezaba a esconderse otra vez, tiñendo el horizonte de naranja y púrpura. Y mientras lo miraba, pensé en todo lo que había pasado, en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo, de ser echado de mi propia casa, de ser considerado una carga, a estar ahí, en mi propio hogar, con la frente en alto y el espíritu inquebrantable. Y te digo algo, hijo, esa es la lección que quiero que se te quede grabada. No importa cuántas veces la vida te cierre una puerta, te golpee, te intente derribar, siempre puedes abrir otra, siempre puedes empezar de nuevo, siempre puedes construir tu propia fortaleza. La vida es un ciclo de constantes renacimientos. Si te sientes identificado con la lucha de Don Ignacio, suscríbete al canal y comparte este video. Tu apoyo nos ayuda a contar más historias de resiliencia y esperanza. Después de aquella tarde en que Elías se sentó frente a mí con los ojos rojos y el corazón visiblemente quebrado, pasaron varios días sin que volviéramos a hablar. No me llamó, no volvió a aparecerse por el pueblo, y yo, te soy sincero, tampoco lo busqué. Porque hay momentos en que uno tiene que dejar que las cosas se acomoden solas, sin forzar, sin empujar, sin intervenir en el proceso de los demás. La vida tiene sus propias lecciones, y cada quien debe aprender las suyas. Yo seguí con mi rutina, inquebrantable, una rutina que se había convertido en mi santuario. Me levantaba temprano, con los primeros rayos del sol, iba a la ferretería a darle una mano a don Pedro, volviendo a casa por las tardes. Escribía un poco en mi cuaderno, ese viejo compañero de mis reflexiones, y escuchaba la radio mientras preparaba algo sencillo para cenar. La vida, en su silencio reparador, iba curando las heridas, las cicatrices del alma. Porque sí, hijo, las palabras duelen, como cuchillos afilados, pero el tiempo, ese maestro sabio, siempre sabe cómo irlas apagando, cómo convertirlas en un recuerdo lejano. Una de esas mañanas, justo cuando estaba saliendo de la ferretería, me crucé con don Manuel, el dueño del Banco del Pueblo. Un hombre serio, de bigote gris y sombrero siempre bien puesto. Un personaje pintoresco y respetable. Me saludó con respeto, como si yo fuera un dignatario, y después de preguntarme por mi salud, me soltó algo que me dejó pensando toda la mañana. Me dijo, don Ignacio, pasó por la sucursal una muchacha preguntando por usted. Quería saber si seguía teniendo la cuenta activa. ¿Será su hija la que vive en la ciudad? Yo no dije nada, solo asentí. Supe que era Sofía, mi hija menor. Ella no me había echado, pero se había mantenido al margen del conflicto, en un silencio cómplice. Ahora, quizá, buscaba asegurarse de que lo que había descubierto era cierto. O tal vez buscaba alguna manera de acercarse de nuevo, de tender un puente. No me molestó. Entendí que cada quien necesita su tiempo para procesar las cosas, para enfrentar sus propias culpas. Esa misma tarde, sentado en el porche con mi cafecito humeante, vi que un coche se detenía frente a la casa otra vez. Pero esta vez no era el de Elías, ni el de Sofía. Era un coche negro grande, elegante, de esos que se notan de lejos, que anuncian una presencia importante. Bajó un hombre joven, bien vestido, con camisa blanca y pantalón de tela, un aire de autoridad. Se acercó con paso decidido hasta la reja. Me saludó con respeto y se presentó. Era un abogado, el mismo que me había visitado meses atrás, enviado por un notario de la ciudad. Venía a entregarme unos papeles.
Al principio pensé que se había equivocado, que no podía ser para mí, que los asuntos legales ya estaban zanjados. Pero no. Traía mi nombre completo en la carpeta, sellado y timbrado, sin lugar a dudas. Me senté en la mesa de siempre, la misma donde mi Socorro y yo habíamos compartido tantos momentos, mientras él me explicaba que se trataba de un trámite relacionado con una vieja inversión que había hecho yo hacía más de 20 años. Una compra de terreno casi olvidada. Resulta que aquel terreno que había comprado en las afueras con los ahorros de mi juventud, con el sudor de mi frente, había sido vendido por el gobierno para ampliar una carretera. Y como el registro seguía a mi nombre, ahora me correspondía una compensación aún mayor, una suma exorbitante. No era poca cosa. Era una cantidad que me dejó pensativo toda la noche. Un golpe de suerte que parecía salido de una novela. Y ahí, hijo, te voy a ser honesto. Tuve un momento de duda porque con ese dinero podía hacer lo que quisiera. Comprar una casa más grande, viajar por el mundo, cambiar de vida radicalmente. Pero no era eso lo que quería. Yo ya había aprendido que las cosas materiales van y vienen, son efímeras. Lo que realmente me importaba en ese momento era cerrar el círculo con mis hijos, dejar un legado que fuera más allá del dinero. Así que al día siguiente agarré mis papeles, metí lo necesario en una pequeña bolsa y me fui de vuelta a la ciudad. Llegar de nuevo al barrio donde había vivido con mi familia fue extraño, una mezcla de dolor y nostalgia. Caminé despacio, por las calles, saludando a los pocos vecinos que aún me reconocían, hasta llegar frente a la vieja casa. Me paré ahí un rato, mirando la fachada, las ventanas cerradas, el portón pintado de azul. Recordé cada rincón, cada risa, cada lágrima compartida. Toqué el timbre, y al rato salió Sofía, mi hija menor, con cara de sorpresa, pero también de alivio. No me dijo nada, solo abrió la puerta y me hizo pasar. Nos sentamos otra vez en la misma mesa donde meses atrás Elías y Elisa me habían dicho que era una carga. Esta vez, Sofía fue quien sirvió el café, y con voz baja, sin mirarme directo a los ojos, me pidió perdón una vez más. No por haber participado en la expulsión, sino por su silencio, por no haber intervenido, por haberse mantenido al margen. Me contó que las cosas con su esposo no estaban bien, que él había perdido el trabajo, que estaban pensando en vender su propia casa porque ya no podían sostenerla. Y entonces, ahí, con la carpeta sobre la mesa, le conté lo del abogado y la nueva compensación. Le dije que ahora tenía más de lo que necesitaba para vivir tranquilo, pero que no había venido a presumir ni a echarle en cara nada. Solo había venido para cerrar el capítulo, para poner punto final a esa historia de resentimiento. Le dije que la perdonaba de corazón, que no guardaba rencor, pero que cada quien tenía que seguir su camino. Ella lloró otra vez. Sí, pero esta vez fue diferente. No era solo culpa, era entendimiento, era aceptación. Y yo, al ver eso, supe que había hecho lo correcto. Porque al final, hijo, uno no puede cargar con resentimientos toda la vida. Hay que aprender a soltar, a dejar ir, a quedarse solo con lo bueno que uno vivió, con los recuerdos valiosos. Cuando salí de la casa, el sol estaba bajando, pintando el cielo de naranja, una sinfonía de colores. Caminé despacio, con el paso tranquilo de quien ya no tiene nada pendiente, de quien ha resuelto su alma. Volví al pueblo esa misma noche, y al llegar a mi casita de adobe, encendí la radio, me preparé un café caliente y me senté a escribir en mi cuaderno. Escribí. Hoy cerré el círculo. Hoy entendí que no se trata de quedarse con lo que te deben, sino con lo que uno da de corazón, de lo que se siembra. Te cuento, hijo. Después de aquella última visita a la casa de Sofía, mi vida volvió a ese ritmo tranquilo de siempre, una rutina que me daba paz. No te voy a mentir. Aunque había cerrado el capítulo con mis hijos, de vez en cuando, en esas noches largas donde el silencio pesa un poquito más, me venía a la cabeza el recuerdo de cuando éramos una familia unida, de cuando los domingos se armaban las carnes asadas y todos se reían sin preocuparse de nada. Pero aprendí que hay recuerdos que uno tiene que guardar en un rincón del corazón, como tesoros, sin que eso te quite el sueño. Porque como te dije antes, el orgullo no alimenta a nadie, pero la dignidad sí te da un motivo para levantarte cada mañana con la cabeza en alto, con la frente en alto. Pasaron los días y me fui acomodando de nuevo en mi rutina del pueblo.
Los vecinos ya me conocían como don Ignacio, el mecánico retirado, el sabio del pueblo. Y aunque ya no arreglaba carros como antes, siempre había alguien que me pedía ayuda para cambiar un foco, revisar una llave que goteaba, cosas pequeñas que me mantenían activo. Y a mí no me molestaba. Me mantenía ocupado, con las manos ocupadas y el corazón también. Porque uno, aunque tenga su espacio y su tranquilidad, siempre necesita sentir que todavía sirve para algo, que su experiencia es valiosa. Una mañana, de esas en que el sol apenas empezaba a asomarse, estaba barriendo el frente de la casa, cuando se acercó doña Berta, una vecina viuda que vivía 2 calles más arriba. Me saludó con su voz suave y me contó que en el centro del pueblo estaban buscando gente para organizar un evento comunitario, una feria de oficios antiguos donde querían mostrar a los jóvenes cómo se trabajaba antes, sin tanta máquina, sin tanta prisa, con el valor de las manos. Y me preguntó si me animaba a participar enseñando algo de mecánica o simplemente contando mis historias de vida. Si te inspira la sabiduría de don Ignacio, suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad en busca de la verdad y la dignidad. Al principio dudé, no creas. Uno piensa que ya pasó la edad de esas cosas, que su tiempo ya terminó. Pero después, mientras me sentaba con mi café, lo pensé mejor. ¿Por qué no? Si de algo sirve lo que viví, que sea para enseñar a otros, para dejar un legado. Así que me apunté, y ahí empezó otra etapa de mi vida, hijo. Una etapa que no esperaba, pero que me llenó de una alegría distinta. No una alegría ruidosa de carcajadas y fiestas, sino esa alegría serena de saber que uno está haciendo lo correcto, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda. Las semanas siguientes me dediqué a preparar algunas herramientas viejas, a limpiar piezas oxidadas que había guardado en un cajón desde hacía años. Los muchachos del pueblo, algunos que apenas salían de la escuela, se acercaban curiosos a verme trabajar en el patio, intrigados por las viejas máquinas. Y poco a poco, sin darme cuenta, se formó un grupito de jóvenes que venían cada tarde a aprender, a escucharme contar cómo eran las cosas en mis tiempos, cómo se arreglaban las cosas con ingenio y habilidad, no solo con dinero. Les enseñaba, desde cómo aflojar un tornillo sin romperlo hasta cómo arreglar una bicicleta sin repuestos caros. Y te digo, hijo, había algo bonito en eso, algo gratificante. Sentir que aunque ya no corría como antes, aunque las piernas me dolían un poco más al final del día, todavía podía dejar una semilla plantada en alguien, una chispa de conocimiento, de valores. A veces, entre una lección y otra, les contaba también mi historia, no toda, claro, no con detalles de mi pasado reciente. Pero sí les decía, con la voz pausada de la experiencia, nunca dependan del todo de nadie, hijos. Siempre guarden algo para ustedes, aunque sea un pequeño ahorro, un rincón propio donde nadie los pueda echar. La autonomía es su mayor riqueza. El evento se hizo un domingo. La plaza del pueblo se llenó de mesas, de toldos de colores, de música bajita, un ambiente festivo y familiar. Yo tenía mi espacio asignado con un pequeño letrero que decía, Mecánica Tradicional, Don Ignacio. Y fue bonito, hijo, ver a la gente pasar, mirar con curiosidad, preguntar, asombrarse. Hasta algunos padres traían a sus hijos pequeños a que me escucharan hablar, como si yo fuera un oráculo de sabiduría antigua. Me sentí útil otra vez, con ese calorcito en el pecho que solo se siente cuando uno sabe que está haciendo algo bueno, algo que trasciende. Y fue en medio de esa feria, cuando menos lo esperaba, que volvió a aparecer. Elías. Llegó de improviso, con ropa sencilla, sin el brillo de antes, sin el rastro de la opulencia que lo había cegado, como queriendo pasar desapercibido. Lo vi entre la gente, parado a un lado, observándome en silencio, con una mirada cargada de arrepentimiento. No se acercó de inmediato. Se quedó ahí, mirando cómo les explicaba a los muchachos el funcionamiento de una vieja llanta. Yo, por dentro, sentí una punzada. Claro, la vieja herida que se resiste a cerrar. Pero no interrumpí lo que estaba haciendo. Terminé de hablar, de mostrar lo que tenía que mostrar, y solo entonces fui hacia él. Nos quedamos frente a frente por un momento, sin decir nada. Y fue él quien rompió el silencio, bajando la cabeza como siempre hacía cuando quería decir algo importante. Un gesto de sumisión. Papá,
Vine porque quería verte, porque te extraño y porque quería que supieras que estoy empezando de nuevo. Lo perdí todo, papá. Elisa me dejó. El negocio se fue a pique. Tenías razón. Me explicó que había decidido separarse de Elisa, que estaba buscando trabajo, que quería hacer las cosas bien por sí mismo, sin las presiones de las apariencias y el dinero fácil. Y ahí, hijo, fue cuando entendí que las vueltas de la vida no son casualidad. A veces hace falta perderlo todo para aprender a levantarse, para tocar fondo y reconstruir. No le dije mucho, solo lo abracé por primera vez en mucho tiempo. Un abrazo de verdad, de esos que te aprietan el corazón y te limpian un poco el alma. Un abrazo de perdón incondicional. No hablamos de cuentas bancarias, ni de casas, ni de nada material. Eso ya no importaba. Solo hablamos de lo importante, que estábamos ahí los dos, sanos, vivos, con una nueva oportunidad de ser familia otra vez, aunque fuera de otro modo, con otras reglas, con la verdad por delante. Esa noche, ya de vuelta en mi casa, me senté a escribir de nuevo en el cuaderno y anoté algo que quiero que tú, que me escuchas, también recuerdes. Uno puede perderlo todo en la vida, el dinero, la casa, el trabajo. Pero mientras conserve la capacidad de perdonar, de levantarse y de enseñar algo a los que vienen detrás, uno sigue ganando. La riqueza verdadera está en el espíritu. Te digo, hijo, que después de aquel abrazo con Elías en la feria, algo dentro de mí se acomodó, de un modo que no sabría explicarte con palabras exactas. No era que todo estuviera resuelto de un día para otro, ni que el pasado se borrara como si nada hubiera pasado. No. Las cicatrices, como los surcos en la tierra después de una gran lluvia, ahí se quedan, como recordatorios de lo vivido. Pero, al menos el corazón descansaba un poco, como si finalmente se hubiera quitado de encima un peso que ya venía cargando desde hacía demasiado tiempo. Una carga que, irónicamente, se sentía más pesada para mí que para ellos. Volví a mi casa, esa tarde con el paso más liviano, saludando a los vecinos con una sonrisa que no me había salido en años. De esas sonrisas que nacen solas, sin forzarlas, auténticas. Los días siguientes pasaron tranquilos, pero con un aire diferente. Elías me llamó un par de veces solo para saludar, para contarme alguna pequeña cosa de su día, de sus esfuerzos por rehacer su vida. Ya no era como antes, cuando hablábamos por obligación o porque había que resolver algo material. Ahora eran llamadas sencillas de padre e hijo, como debería haber sido siempre, un lazo genuino. Y yo, cada vez que escuchaba su voz, me daba cuenta de que quizá había hecho bien en no quedarme callado, en tomar mi camino a tiempo, en enfrentar la situación con dignidad. Porque si me hubiera quedado ahí, en su casa, soportando el desprecio y la humillación, quizá nada de esto habría pasado, y él nunca habría aprendido su lección. A veces, hijo, hace falta alejarse para que te valoren, para que comprendan lo que perdieron. Una mañana, cuando ya empezaba el calorcito de mayo, salí al patio para regar las plantas que había ido sembrando alrededor de la casa. Plantitas, sencillas, unas bugambilias que trepaban por la pared, unos nopales, un par de macetas con romero y albahaca, cosas que me recordaban a mi esposa, que siempre decía que una casa sin plantas es como un corazón sin recuerdos, sin vida. Mientras regaba, vi acercarse por el camino de tierra a don Pedro, el de la ferretería, con un paquete en las manos, una expresión de asombro en su rostro. Al llegar, me saludó con su sombrero en la mano y me entregó una carta así, escrita a mano con mi nombre completo en el sobre. Hoy en día casi nadie manda cartas, hijo. Pero ahí estaba, con la letra apretada y temblorosa que yo reconocí de inmediato. Era de Sofía, mi hija menor. Me senté en el porche con el sol pegando suave en el rostro y abrí el sobre con cuidado, como si contuviera un tesoro. Dentro había 2 hojas escritas por los 2 lados, y mientras leía, el corazón me latía despacio, como si cada palabra fuera una gota cayendo en un estanque. Sofía me contaba cosas que nunca me había dicho antes, cosas que había guardado en su interior, que de niña yo había sido su ejemplo, su héroe silencioso, que siempre había admirado mi esfuerzo, mi capacidad de seguir adelante a pesar de todo, de todas las adversidades,
que de adulta se había dejado llevar por las presiones sociales, por el qué dirán, por las decisiones de su hermano y de Elisa, por el miedo a no poder con todo, a decepcionar a los demás, y que ahora, después de haber perdido muchas cosas, de haber reflexionado en mi ausencia, había entendido que el verdadero valor no estaba en lo que uno tiene, sino en lo que uno es capaz de dar, de enseñar, de sostener con las propias manos. Al final de la carta había una frase que me quedó grabada y que te la repito ahora porque creo que puede servirte también a ti que estás escuchando. Papá, gracias por enseñarme que hasta el silencio de un hombre digno dice más que 1000 palabras de un hombre vacío. Guardé la carta en el cuaderno donde escribía mis cosas, junto a mis propias reflexiones. Y esa noche, mientras la radio sonaba bajito, sentí que finalmente había llegado el momento de cerrar esa historia en mi corazón, de perdonar de verdad. Con el tiempo, Sofía consiguió un trabajo en una pequeña tienda del centro, rehaciendo su vida. A veces me mandaba mensajes diciéndome que estaba bien, que iba poco a poco, que estaba aprendiendo. No volvimos a hablar de dinero, ni de cuentas secretas, ni de casas vendidas. Eso ya no importaba. Importaba que habíamos aprendido a mirarnos de otro modo, no como una carga, no como una obligación, sino como familia de verdad, con el amor y el respeto que siempre debió existir. Si valoras la conexión familiar y la enseñanza de la vida, regálanos un me gusta y comparte este contenido para que más personas encuentren inspiración. Y así fueron pasando los meses, hijo. Entre el taller de don Pedro, las plantas que cuidaba con esmero, los muchachos del pueblo que venían a aprender cosas de mecánica y de la vida, mi existencia encontró un nuevo propósito. Yo seguía escribiendo en mi cuaderno cada tanto, anotando reflexiones, frases sueltas, fragmentos de sabiduría. Y si alguna vez volvía a sentir esa punzada de tristeza por lo que pasó, solo tenía que abrir la ventana, mirar las montañas a lo lejos y recordarme que no todos los caminos llevan al mismo lugar, pero todos te enseñan algo, te dejan una lección valiosa. Te digo, hijo, que después de esos meses tranquilos, cuando uno ya se acostumbra a esa paz sencilla del pueblo, pensaba que no habría más sorpresas en mi vida, que lo que tenía que vivir ya se había vivido, que lo que tenía que aprender ya lo había aprendido. Creí que el libro de mi vida estaba a punto de cerrarse, que la última página estaba escrita. Pero uno siempre se equivoca al pensar que el camino se acabó, porque justo cuando uno baja un poco la guardia, cuando se siente seguro, la vida te pone otra prueba, otro desafío, no para hacerte caer, no para destruirte, sino para recordarte que mientras respiras, mientras tengas aliento, siempre hay algo más que enfrentar, algo más que decidir, algo más que aprender. Una mañana estaba yo arreglando una bicicleta vieja que me habían traído los muchachos del pueblo, cuando recibí una llamada de un número desconocido. No suelo contestar esos números, desconfiado por naturaleza, pero por alguna razón, esa vez lo hice. Era el abogado aquel, el mismo que me había visitado meses atrás, el portador de buenas y extrañas noticias. Su voz sonaba seria, un poco apurada, con un tono de urgencia que me puso en alerta. Me dijo que tenía que hablar conmigo en persona, que había salido un asunto relacionado con la propiedad, aquella que me habían pagado hacía un tiempo. No quise preguntar mucho por teléfono, presintiendo que era algo importante, así que acordamos vernos en la ciudad al día siguiente. Esa noche apenas dormí. No porque me preocupara el dinero, eso ya lo tenía claro que no era lo importante, sino porque siempre que aparece un abogado de la nada, uno se pone a pensar en qué clase de problema o en qué nueva conspiración podría venir ahora. Al día siguiente, temprano, me puse mi saco gris de siempre, el mismo que había usado el día que me fui de la casa de Elías, y tomé el primer autobús para la ciudad. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca del banco, un lugar discreto para discutir asuntos delicados. El abogado me explicó con esa voz pausada que usan los que saben que están dando noticias importantes, que al revisar los papeles de la venta del terreno habían descubierto un error. Resulta que parte de la tierra vendida no solo incluía el terreno que había registrado a mi nombre, sino también una porción adicional que yo no había declarado y que, por ley, ahora me correspondía. No entendía muy bien al principio, la terminología legal era compleja, pero lo que sí entendí claramente fue la cantidad que me mencionó. Era mucho más de lo que ya había recibido.
Una cantidad que para alguien como yo, acostumbrado a vivir con lo justo, con la modestia, parecía cosa de película, algo irreal. Le dije que no necesitaba tanto, que ya estaba bien como estaba, que mi paz no tenía precio. Pero él insistió en que era un proceso legal, que el dinero debía entregarse porque así lo marcaban los papeles. La ley era inquebrantable. Y mientras él hablaba, yo pensaba en Elías y Sofía, en lo que podría significar eso para ellos, para sus hijos, para rehacer sus vidas, para salir del abismo en el que se habían metido. Esa noche, de vuelta en el pueblo, me senté largo rato en el porche con el radio apagado, solo con el cuaderno abierto frente a mí, pensando, ¿qué hacer con todo eso? ¿Podía quedármelo? Claro, seguir viviendo tranquilo hasta el último de mis días, sin preocuparme por nada material. Pero también podía hacer algo más, algo que realmente valiera la pena, no para demostrarle nada a nadie, no por orgullo, sino porque uno, cuando ya ha vivido tanto, entiende que al final, lo único que queda son las cosas buenas que uno deja en el camino, el legado que se construye con actos. Así fue como tomé una decisión, una que cambiaría muchas vidas. Fui a ver a don Pedro al día siguiente y le conté todo, la historia de mi fortuna inesperada. Le dije que quería invertir parte de ese dinero en el pueblo, ayudar a levantar un taller de verdad, un centro de formación donde los muchachos pudieran aprender un oficio, donde no tuvieran que irse a la ciudad a buscar suerte sin saber ni siquiera cómo usar una llave inglesa, sin un futuro claro. Don Pedro, hombre de pocas palabras, pero de una sabiduría profunda, solo me miró con esos ojos serios suyos y me dijo, «Don Ignacio, eso que usted quiere hacer no lo hace cualquiera. Eso es de hombres grandes». Y así empezó otro capítulo. En mi vida, hijo. Uno que no esperaba, pero que me llenó de una alegría distinta. No una alegría ruidosa de carcajadas y fiestas, sino esa alegría serena de saber que uno está haciendo lo correcto, que su propósito es noble, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, porque la verdadera recompensa está en el alma. Te voy a decir, hijo, que levantar aquel taller comunitario no fue cosa de un solo día. No era solo cuestión de soltar el dinero y ya está, de dejar que otros hicieran el trabajo. Quise hacer las cosas bien, con calma, con los pies en la tierra, como siempre me enseñaron de joven, con esfuerzo y dedicación. Fui personalmente a buscar un local que estuviera bien ubicado en el pueblo, cerca de la plaza, donde los muchachos pudieran llegar caminando fácilmente. Un galpón viejo, abandonado desde hacía años, con las paredes llenas de grafitis y el techo desvencijado, fue el lugar que elegí. Un diamante en bruto. Las paredes estaban sucias, el techo con goteras, el piso lleno de escombros, pero a mí no me asustaba eso. Siempre dije que lo importante no es cómo empieza uno, sino cómo lo va arreglando con el tiempo, con paciencia y visión. Y ahí, con mis propias manos, con la ayuda incondicional de don Pedro y de algunos vecinos que se unieron a la causa, empezamos a limpiar, a pintar, a poner todo en su sitio, a darle una nueva vida a ese lugar olvidado. Pasaron semanas entre pintura, clavos, maderas y risas de los jóvenes que se ofrecieron a ayudar, a aportar su granito de arena. Los mismos que antes venían a mi casa a aprender un poquito de mecánica, ahora estaban ahí, poniendo su energía y su entusiasmo en el taller que pronto sería de todos, un verdadero centro comunitario. Yo iba todos los días de sol a sol, incansable, aunque el cuerpo ya no me respondiera como antes. Me dolían las rodillas, la espalda me reclamaba después de tantas horas de pie, pero no me importaba, porque cada vez que veía a esos muchachos, con el rostro sudado pero contentos, con la ilusión brillando en sus ojos, sabía que valía la pena el esfuerzo, que mi legado estaba comenzando a florecer. Una tarde, mientras estábamos instalando los últimos estantes de herramientas, sentí que alguien se asomaba por la puerta del taller. Era Sofía. Esta vez no venía sola. Traía de la mano a mis 2 nietos, los hijos de Elías, a quienes casi no había visto en los últimos años, alejados por las circunstancias. Los 3 miraban el taller con curiosidad, con algo de respeto también, como si estuvieran ante un templo de conocimiento. Ella se acercó despacio, con esa mirada humilde que uno solo ve cuando alguien viene con